explicaba en el vídeo anterior la naturaleza de esos inputs que me desestabilizaron y pusieron en crisis la visión que yo tenía sobre mi labor docente. Hablaba de estos datos acerca de la poca eficacia de las clases expositivas en las que se basaba fundamentalmente mi docencia y lo que ya, digamos, remató el asunto, por si fuera poco, como dice aquí, fue el hallazgo de los 7 principios de la docencia de calidad, un trabajo muy conocido de estos autores que revisaron todo lo que decía la literatura sobre una docencia de calidad, es decir, una docencia que provoca el aprendizaje de los alumnos, y sintetizaron los 7 ingredientes que con más frecuencia aparecían en esas prácticas de estas buenas prácticas de docencia de calidad. Y aquí están enumerados los 7 principios y además por orden de importancia. Todos son muy importantes, pero el que más es este. La docencia de calidad estimula el contacto entre profesores y alumnos, también estimula la cooperación entre los alumnos, estimula el aprendizaje activo, proporciona feedback a tiempo, dedica el tiempo a las tareas más relevantes, proyecta ante los alumnos expectativas elevadas sobre sus posibilidades y también respeta y es sensible a diferentes talentos y formas de aprendizaje. Esta es una lista que ahora ya le tengo mucho cariño porque ha sido una gran guía para identificar ámbitos en los que vale la pena mejorar y esforzarse si uno lo que quiere es conseguir el aprendizaje de los alumnos. Pero en su momento no fue nada agradable encontrarla porque, claro, lo primero que hace uno es decir, bueno, voy a ver si yo, que estoy tan contento, tan satisfecho con mi propia docencia, pues cumplo lo que dicen estos autores que son las características de la docencia de calidad. Y claro, aquel ejercicio de autoevaluación fue devastador moralmente porque comprendí que no reunía ni uno solo de estos principios. Os pondré ahora algún ejemplo de las cosas que pensé cuando hice esa autoevaluación. Por ejemplo, pensando en el punto 4, si mi docencia de calidad proporciona feedback a tiempo, es decir, si mis alumnos recibían información frecuente sobre su progreso o falta de progreso a tiempo de reaccionar para mejorar a lo largo del curso, pues recuerdo que en aquella época estábamos en plena evaluación continuada, que habíamos confundido con calificación continuada. Espero que algún día hablaré de eso. Y habíamos visto que eso da mucho trabajo y habíamos concluido que evaluación continuada pues sería un examen la semana 7 y un examen final. Eso es lo que decía nuestro método de evaluación continuada. Examen en la semana 7 y el examen final con ciertos pesos en cada uno de. Y en muchos sentidos no ha evolucionado mucho eso, y en muchas guías docentes sigue hablando de evaluación continuada, pues un método con esos 2 exámenes. ¿Qué pasaba? Que el examen se ponía en la semana 7, se corregía entre la 8 y la 9, las notas se hacían públicas la 10, los alumnos las encontraban la 11, la 12 se hacía aquella famosa revisión de exámenes, la 13 se decidían las notas definitivas y la semana siguiente ya había acabado el curso. Y la siguiente ya era el examen final. O sea que eso no podía en ningún caso calificarse como feedback frecuente y a tiempo. Luego, ya en un ejercicio desesperado de intentar localizar alguno de estos ingredientes en mi propia docencia, llegué a pensar que mi docencia estimulaba la cooperación entre los alumnos, porque yo observaba que en clase al principio de curso organizaban lo que se llamaba la comisión de apuntes, que era un pequeño grupo de alumnos que iba a clases, los únicos que iban a clase a tomar notas, y se fotocopiaban y repartían las notas y se turnaban para ir a la comisión de apuntes. ¿Quién podía decir que mi docencia no estimulaba la cooperación entre los alumnos? Pues obviamente sí. Esa noche dormí un poquito más tranquilo, pero la mañana siguiente que me levanté un poco autocrítico, pues también taché esto porque no, este ingrediente debe referirse a otra cosa. Pero eso fue solo porque me levanté autocrítico, porque perfectamente me podía haber levantado autocomplaciente y seguir pensando que mi docencia estimula la cooperación entre los alumnos. Pensé que quizá era un problema que tenía yo y no mis compañeros, pero mirando alrededor pues vi que en general todos pecábamos de lo mismo. Y recordé a aquel compañero que en relación al principio 6, proyectar una expectativa elevada, hacía una cosa que ahora viéndolo pues es curioso.
Él tenía el siguiente protocolo para al acabar su primera clase, con alumnos recién llegados a la universidad, después de explicarles el temario, método de evaluación, etcétera, lo que siempre hacemos, les decía muy solemnemente, les decía, ahora mira a tu compañero que tienes al lado, fíjate bien en él porque dentro de un cuatrimestre uno de los dos ya no estará aquí. Esta era la expectativa que proyectaba ante sus alumnos, que claro, los alumnos hacen todo lo que haga falta hacer para no decepcionar a las expectativas del profesor, pues al final del cuatrimestre uno no estaba allí ya. A veces no estaba ninguno de los dos porque no se habían coordinado. Este profesor tenía un prestigioso 50% de suspendidos que clavaba cada cuatrimestre, porque esa era la expectativa que proyectaba. Así que esos son varios ejemplos de las reflexiones que surgieron durante aquella nefasta autoevaluación que me dejó tocado. De hecho, la última reflexión era que aquellas dos cosas que yo pensaba que eran las más importantes para ser un buen profesor, las dos cosas que, de hecho, que yo diría que la mayoría de las personas dirían que es lo más importante para ser un buen profesor, no están en esta lista, que son las siguientes. Primero, saber mucho de lo que uno está enseñando. Y en segundo lugar, explicarlo bien. Eso es lo que yo creía que es lo más importante y sigo pensando, nadie me va a convencer de que no son importantes. Y de hecho serían las dos primeras cosas que diría en general, casi cualquier profesor al que parases por la calle y le preguntases. Y sin embargo no están en esta lista. Y el tema no es si son más o menos importantes que estas cosas. Por supuesto que son importantes y yo recomendaría a cualquier persona que haga todo lo que, a cualquier profesor, haga todo lo que esté en su mano, todo lo que tenga que hacer para saber todo lo que pueda de la disciplina que enseña y por supuesto cuando haya que explicar, que lo explique bien. Pero también le diría que hay otras 7 cosas que son importantes y que hay que prestarles atención si lo que queremos es conseguir el aprendizaje de nuestros alumnos. Bien, esta autoevaluación y con estos resultados tan nefastos, pues me hizo entrar definitivamente en una crisis en la que, yo no podía seguir pensando que era un buen profesor, ni siquiera aunque yo recibiera la felicitación del rector. De hecho, estuve a punto de enviarle esta lista para decirle, oye, fíjate bien a quién felicitas, porque la cosa no cuadra. Y eso, como digo, me hizo entrar en una crisis de valores y de principios que me empujó a, como decía, a pasar a la fase siguiente de atención centrada en los alumnos. Explicaré en los siguientes vídeos cosas ya que me ayudaron a salir de la crisis.